solo que el título del mensaje tal vez no sea muy así como para el Espíritu Santo. Yo le puse a este tema doctrinas o escuelas doctrinales, escuelas con S, hermano. Ya va a ver usted lo que pude ver aquí en la palabra, hermano, y que nos puede servir para nuestra vida práctica. Doctrinales, escuelas, ahí, bajo ese tema, mire, le voy a poner una base en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 14. Hay un rey, hermano, que hizo unas reformas. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 14, hay un rey que hizo una reforma. Se dio cuenta, hermano, que la palabra del Señor estaba como olvidada, abandonada. El libro de la ley lo habían olvidado por muchos años, hermano. Y en los días de este rey, creo que se llama Josías, si no estoy mal, se llama Josías este rey, no chequeé el nombre, así se llama, Josías. Ese rey, hermano, en los días de su reinado se dio cuenta que el pueblo del Señor por mucho tiempo habían tenido olvidado el libro de la ley, hermano. Qué tremendo. Y que cuando lo encontraron por casualidad, lo fueron a encontrar en el templo, al libro de la ley. Y entonces hay uno que se pone a leer el libro de la ley y se dan cuenta, hermano, que están haciendo todo al revés, hermano. Todo al revés. Se dan cuenta que cuando ellos se ponen a estudiar el libro de la ley, se dan cuenta que ellos andan, hermano, pero lejos de la verdad. Es que cuando dejamos de leer la Biblia o de recibir enseñanza, de recibir la palabra, podemos caminar lejísimos de la verdad, hermano. Es que es un manual de vida. Entonces, fíjese que ese rey empieza a hacer reformas y dice, no, tenemos que tomar totalmente este libro. Entonces había ahí, dice el verso 14, dice que entonces fue Hilcías, ese era el sacerdote, y Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, a Hulda, así se llamaba esta mujer, Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjas. Dice que este era guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén. Pero mire esta versión oso, solo esta versión, y otras versiones, hermano, dicen esto: en la casa de la doctrina. Era como una escuela, hermano. En la casa de la doctrina. Y dice, y hablaron con ella. ¿Por qué fueron a hablar ahí, hermano? Ya oramos por la palabra hace un ratito, así que le vamos a entrar de un solo. Hermano, ¿por qué? Fíjese que cuando revisamos el contexto del versículo y todo lo que estaba sucediendo ahí, esa es una buena traducción. Y me fui a buscar el original también. Y esa palabra que otras versiones la traducen solo como, por ejemplo, si quiere leamos la de las Américas. Gracias, hermana Jennifer. Leamos la de las Américas, ese versículo 22:14. Vamos a buscarlo, porque fíjese que otras versiones lo traducen bien lejos, hermano. Vamos a ver. Aquí lo voy a colocar en mi computadora. Dice el segundo sector. Así dice, el segundo sector, y hablaron con ella. Dice, en vez de la casa de la doctrina, estas versiones y otras versiones le llaman en el segundo sector. Pero cuando buscamos esa palabra segundo, esa palabrita segundo, esa como dice, vamos a ver. Vamos a ver. Para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tibá, el encargado del guardarropa del templo. Esa también está un poquito más acertada. Eso es, hermano, como que, ¿sabe qué eso era? Era como un lugar donde estaba la copia de la ley. La ley siempre tenían copias. Entonces esa casa de la doctrina es como el lugar donde estaba la copia de la ley. Entonces esa Hulda se había dedicado a leer la Biblia, hermano. Entonces en ese tiempo no había otra fuente más, por decirlo así, hermano, que les conveniera más ir a consultar que a Hulda, porque ella sí había estado leyendo la palabra cuando aquellos la tenían olvidada. Entonces era como una casa
de doctrina. Cualquier preguntita que tenían de la ley iban donde Hulda, porque ella sí, hermano, había estudiado, había escudriñado la palabra. Entonces mire qué bonito es esto, hermano, porque a lo largo de la Biblia nosotros miramos que hay escuelas. Y yo quiero dar una introducción pequeñita, hermano, para que podamos entrar a esto. Sabe que, hermano, sabe que nosotros los seres humanos tenemos la necesidad de ser enseñados desde niños, hermano. Necesitamos aprender. Necesitamos, hermano, necesitamos ser enseñados, y el primer lugar donde nosotros somos enseñados es en nuestro hogar. Esa es nuestra primera escuela, por decirlo así, hermano. Ahí somos enseñados. Entonces existe esa necesidad de que hayan escuelas doctrinales, hermano. Existe esa necesidad de que nosotros estemos, hermano, en estas casas que dice, por eso la versión del oso. Mire, es importante que nosotros tengamos una casa doctrinal, que tengamos una casa de la doctrina. Porque, hermano, al ser enseñado vamos a saber cómo desarrollarnos, qué hacer en ciertas circunstancias de la vida. Vamos a saber, hermano, cómo dirigirnos en la vida. Entonces necesitamos ser enseñados, porque yo encuentro en la Biblia, y aquí quiero darle un versículo clave que está en Jeremías 2:33, hermano, que también hay escuelas del mal. Mire qué cosas, hermano, y ahí en lo que desarrollamos el tema va a ir viendo usted que sí. Por ejemplo, dice ahí en Jeremías 2:33, le están hablando a Jerusalén, hermano, y le dicen: qué bien conoces el camino cuando de buscar amantes se trata. Y le dicen, hermano, eres maestra. Mire que esta no era ni siquiera discípula, hermano, era una maestra en la escuela del mal. Lo que quiero mostrarle es que, hermano, hay una escuela del mal también. O sea, así como hay una escuela para hacer el bien, hermano, hay una escuela del mal. Y fíjese que, por ejemplo, hermano, aquí vamos a ir viendo algunas cosas y vamos a ir entrando de un solo. Y es que, por ejemplo, usted sabe que para mí, cuando o al visualizarlo de esta manera, el huerto del Edén era una escuela. El huerto del Edén era una escuela. El Señor le dijo al hombre: mira, vas a estar aquí, de este árbol no vas a comer. ¿Qué le está haciendo el Señor ahí a él? Enseñándole. Es una escuela. El huerto del Edén es una escuela, hermano, porque el Señor dice en la Biblia, lo que da a entender en Génesis 3, es que cuando Él dice que ellos escucharon que el Señor se paseaba, ¿sabe qué da a entender ahí? Que el Señor llegaba a charlar con el hombre, llegaba a darle sus discipulados, hermano. El Señor llegaba, hermano, a tener esa comunión con el hombre, y ahí el hombre aprovechaba para tener su discipulado con el Señor. Entonces, pero mire, pero llegó la escuela del mal, llegó la escuela del mal al huerto también. Llegó la serpiente, hermano. Y entonces dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz en el huerto. Ellos conocían la voz de Dios, hermano. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces le dijo el Señor: ¿quién te enseñó? Ahí hay una escuela. Como quien dice: ¿quién te dio esa clase que yo no te le he dado? ¿Quién te dio ese discipulado que yo no te he dado? ¿Quién te trajo esa información que de mi boca no ha salido? En otras palabras, el Señor le está diciendo: ¿por qué te cambiaste de escuela, Adán? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dio esa clase? ¿Quién te vino a hablar al oído y te trajo otra información que yo no te he dicho? Mire qué cosas, hermano. Qué importante es que veamos esto en la Biblia. Dice: has comido del árbol que yo te mandé. En otras palabras, sí es un mandato, pero un mandato al final es una enseñanza, hermano. Un mandato al final, los mandamientos al final se convierten en una enseñanza para nuestra vida. Son mandamientos, pero son enseñanza también. Va un poquito más allá de la enseñanza. Entonces yo quiero hablarle de estas cosas, hermano. Vamos a ver, yo quiero ir rapidito en estos primeros puntos. Vamos a tratar de que así sea, hermano. Ahí en Génesis, yo le voy a poner solo Génesis 2 y 3, porque ahí es donde yo veo que hay una escuela, hermano, que es la escuela del huerto. Y sabe que esta escuela, lo que el Señor quería enseñarle al hombre es un lugar de deleite, hermano. Aquí el Señor lo que quería enseñarle al hombre es deleite. ¿Y quién era el maestro ahí, hermano? ¿Quién era el maestro? El mismo Señor era el maestro.
Qué lindo. Y por eso fíjese que hay un versículo en la Biblia, dice que todos nuestros hijos serán enseñados por el Señor. Eso está en Isaías. Me equivoqué acá, ¿verdad? Es huerto. Vamos a borrar ese también para corregirlo. Gracias, amados. Así me gusta que estén en clase. Es una prueba. Huerto es un lugar de deleite. Hermano, mire, léase Génesis 2 y Génesis 3, pero con el foco de que es una escuela y va a ver todo lo que va a sacar. Solo diga, quiero leer este pasaje, pero ahora el enfoque yo voy a ver que el huerto era una escuela. Hermano, el Señor diseñó ese lugar, el Señor preparó ese lugar, ahí hizo brotar árboles, ahí hizo brotar todo, hermano, le preparó y llevó al hombre ahí, y el Señor llegaba allí, hermano, y tenía ese discipulado con él, con Adán. Entonces era como una escuela, ahí, hermano, él aprendía. Entonces, mire, aquí quiero decir algo más, porque esta escuela yo la puedo extender, hermano. ¿Por qué le digo que la puedo extender? Porque usted no ve que a Abraham, ¿quién le enseñó a Abraham, por ejemplo, las cosas que él aprendió? ¿Quién se las enseñó? Llegó un maestro. Era una escuela directamente de Dios, hermano. Por ejemplo, a Noé, ¿quién le enseñó a hacer el arca? ¿Quién le dijo a Noé cómo hacer? Directamente el Señor. Entonces, mire, en esa época, yo le diría, en la época desde el huerto hasta la época de Moisés, que es la siguiente que vamos a ver, hermano, el Señor era el maestro. Él les decía cómo hacer las cosas. El Señor mismo les decía: mira, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a dirigir, yo te voy a enseñar, yo te voy a conducir. Entonces era una escuela que el Señor, hermano, directamente era el maestro. Pero eso yo lo voy a catalogar hasta los días de Moisés, porque en el libro de Mateo capítulo 23, lo quiero llevar así en orden cronológico. En el libro de Mateo capítulo 23 hay un versículo, mire, ahí lo vamos a ir leyendo. Mateo capítulo 23, vamos a leer, yo creo que ahí está el 4 más o menos. Dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado, mire, hermano, en la cátedra de Moisés. Esta es otra escuela. Esta es otra escuela. Esta no es la misma que tenían en el huerto, porque aquí sí había un maestro sobre esa escuela, y es Moisés. Por eso usted háblele a un judío mal de Moisés y tiene clavo, hermano. Háblele a un judío mal de Moisés, hermano, para ellos Moisés intocable, porque es el maestro de ellos, es el maestro de lo que es de la ley. Fíjese que aquí lo que yo puedo ver, dice ahí, hermano, que cuando seguimos leyendo dice que ellos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observar todo lo que os diga. Mire que el Señor no es que quita la ley. Yo espero que me dé tiempo de explicar esto, hermano. La ley no es mala. Mire, ninguna de estas escuelas que vamos a ver quiere decir que ya pasaron de moda o que son malas. Voy a llegar al final, primero Dios. Lo que quiero mostrarles es que son escuelas. Entonces el Señor les dice: miren, observar todo lo que ellos os digan, pero no hagáis conforme a sus obras. Como quien dice: miren, lo que ellos hablan es calidad, es bueno, pero lo que actúan no. Entonces dice ahí, hermano, porque ellos dicen y no hacen. Mire, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es bueno que usted vaya absorbiendo estas cosas para el cierre de la enseñanza. Hermano, este tipo de escuela es aquellas cosas que nos quieren poner sobre nosotros, hermano, que ni ellos mismos las pueden llevar y quieren que otros sí las lleve. Ya vamos a extender un poquito. Entonces, aquí estoy hablando de la escuela de Moisés, hermano. Entonces, estos se sentaron en la cátedra de Moisés. Pero esta escuela, hermano, esta escuela lo que explicaba era la ley de Dios, que no es malo, hermano. Bendito libro de la ley de Dios. Eso es lo que explicaba Moisés. La ley de Dios. Ahora, lo quiero llevar rapidito en esto, hermano, porque en medio de la ley, usted sabe que
Usted sabe que la ley está comprendida desde Moisés, ahí está, desde Moisés hasta Jesús. Es un buen periodo de tiempo. Es un buen periodo de tiempo, hermano. Desde Moisés hasta los días de Jesús. Jesús dijo: yo no vine a quitar la ley, no la vine a abolir, pero sí vine a cumplirla. Y el Señor le puso fin a esa época de la ley. Pero, hermano, lo interesante es que en medio de ese tiempo como que se abre un paréntesis y hay otra escuela. En medio de la escuela de la ley hay otra escuela, que es la escuela de David. Leámoslo de dónde me agarro yo para decirle esto. Primera de Crónicas 25:5. Dice: todos estos fueron los hijos de Emán, el vidente del rey. Esto está bueno como para verlo con los hermanos de alabanza, desmenuzar este capítulo 25 del primer libro de Crónicas. Ahí los hermanos serían buenos que los estudiaran, hermano, de veras. Dice: todos estos fueron hijos de Emán, el vidente del rey, para ensalzarle conforme a las palabras de Dios. Porque Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor. Dice que con címbalos, arpas, liras para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo la dirección del rey. Mire, ahí hay una estructura de lo que hablamos el sábado. Ahí hay una estructura. Ellos tenían sus cantores que estaban a cargo, pero estos 3 principales, Emán, Jedutún, hermano, y Asaf, estos estaban directamente con el rey. Solo por decirlo así, estos 3 tenían por maestro a David. El maestro de estos 3 era David. Pero ellos 3 tenían, por decirlo así, 3 escuelas y tenían sus propios discípulos. Leámoslo, aquí dice, mire, dice: solo quiero hacer énfasis que estos 3 tenían por maestro a David, hermano. Le voy a pedir allá, tal vez buscan ahí un versículo que dice que dice que David es un maestro. Creo que está en Isaías. Si lo googlean lo van a hallar, seguro. Pero sí dice que David es maestro. Pero aquí está la base, mire, dice: el número de los que fueron instruidos, ahí está, fueron enseñados. El número de los que fueron instruidos en el canto al Señor con sus parientes, todos los que eran hábiles, fueron 288. Mire cuántos discípulos tenían, 288. Y echaron suertes para designar sus cargos, todos por igual, tanto el pequeño como el grande. Pero mire esta parte: tanto el maestro como el discípulo. Era una escuela esa. Entonces aquí vemos la escuela de David, hermano. Aquí vemos la escuela de David. Ahí en primera, no sé por qué está tan fuerte esta cosa. Ahí en primer libro de Crónicas, capítulo 25, versos 7 al 8, hermano, se explica que hay una escuela, que es la escuela de David. Hermano, y esta escuela hay que estudiarla, porque esta escuela, ¿sabe de qué habla? Del sacerdocio eterno. Oh, hermano, yo me quedé impresionado todo lo que podemos ir a revisar en la Biblia, porque el único que habla del sacerdocio de Melquisedec, mire, usted estudia en la Biblia, los únicos que hablan de Melquisedec es Abraham, es David y es Pablo. Los únicos que hablan del sacerdocio de Melquisedec. David menciona eso en Salmo 110, 3 o 5, por ahí está. Salmo 110 dice que él será rey según el orden de Melquisedec. Ese es un sacerdocio eterno. Mire, hermano, ¿por qué le digo que esta escuela de David no es la misma que la que Moisés? Porque la escuela de David, aunque fue en el tiempo de la ley, pero David enseñó algo diferente. Hermano, una vez escuché un predicador que dijo: David se adelantó al tiempo de la gracia. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, hermano. David fue un hombre que vivió en el tiempo de la ley, pero como que vivió bajo la gracia, hermano. Ese sí sabía que era el perdón de Dios, sí sabía cómo, déjeme usar esta expresión, sabía cómo doblar el corazón de Dios, David, hermano. Ese se equivocaba, pero ahí iba delante de él: yo vengo a pedir misericordia. ¿Sabe qué es esto, hermano? Esta escuela de David nos enseña que nosotros, el único que pudo hacer esto, hermano, fue David, de ser rey
y hacer trabajos sacerdotales también. No estaba permitido en Israel que un rey hiciera funciones sacerdotales. David las hizo. Y eso es lo que dice la Biblia acerca de nosotros, que somos reyes y sacerdotes. O sea, pudo cumplir con eso. Algo más que le quiero decir en esta escuela, que en Hechos 15 dice la Biblia que nosotros ahora tenemos que restaurar el tabernáculo caído de David. O sea, esa es una escuela. Tenemos que ir a ver la alabanza, la danza. Hermano, el orden de que hablamos el sábado, los que vinieron el sábado, el orden que puso David en el templo antes de irse, todo lo dejó establecido. Todo eso es el tabernáculo de David, que hay que ir a revisarlo, hermano, porque es una escuela que ahí está. Mire, es una escuela de un sacerdocio eterno. Entonces David tenía su escuela, hermano. Así como en el huerto había una escuela, Moisés tenía una escuela, David tenía una escuela. Ahora, mire, veamos otra escuela que puedo ver ahí en la palabra. Solo le estoy dando esto para que usted mire a la luz de la palabra. Mateo 9:14. Mateo 9:14, hermano. Y lo estoy llevando así en el sentido cronológico según la historia bíblica. Mateo 9:14. Mire, y aquí me voy a detener, en esta sí me voy a detener un poquito porque aquí vamos a ir viendo algunas cosas. Dice, entonces los discípulos de Juan. Si Juan tenía discípulos, es porque él tenía una escuela. Discípulos, usted va a buscar discípulos, hermano, y la palabra quiere decir alumno. Esa es una manera de decir alumno. Entonces, ahí yo le pudiera traducir, y los alumnos de Juan fueron a Jesús y le dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos frecuentemente, pero tus discípulos no ayunan? Hay dos escuelas que están en pugna ahí, hermano. La escuela de Jesús, que ya la vamos a ver en un momento, y la escuela de Juan. Entonces Juan tenía una escuela. Hermano, aquí me faltaría tiempo para explicar un montón de cosas que se pueden ver en la escritura. Juan tenía una escuela y Juan tenía sus discípulos. Hermano, esta escuela, mire, todas estas escuelas son buenas, pero esta escuela es bien, hermano, es bien especial, porque esta escuela lo que hacía era que los iba a llevar a la identidad del Mesías. Mire, todo en resumen, el ministerio de Juan es señalar quién era el Mesías. Mire, cuando él se paró y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa fue la comisión, esa era la comisión de Juan, hermano. Esa era la comisión de Juan. La comisión de Juan se terminaba. Y por eso quiero hablar un poquito de esto, porque la comisión de Juan se terminaba con decir, señores, yo ya les dije quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Se terminó mi trabajo aquí. Pero ¿qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Juan? Él hizo como un tipo de competencia con Jesús, hermano. Mire, él dice que cuando estaba en la cárcel Juan, y que le iban a volar la cabeza, ¿sabe qué hizo? Llamó a dos de sus discípulos, dijo, y lo enviaron a Jesús a preguntarle si en verdad él era el que iba a venir o esperamos otro. Como que llegó a tener duda del Mesías, hermano. ¿Por qué? Porque yo entiendo, y Dios que me perdone si estoy haciendo un mal juicio, hermano, pero yo entiendo que Juan tuvo que haber cumplido lo que dice, lo que él mismo dijo de su boca. Y tal vez ahí vayan poniendo los versículos. Él mismo dice de su boca, en Juan 3, dice, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Así dijo Juan, esas palabras, hermano, tal vez ahí el versículo Juan 3:30. Mire, él dice ahí, hablando Juan, nadie le sacó esas palabras, hermano, hacia la fuerza. Él mismo dijo en el ministerio de Jesús, dice, es necesario que él, hablando de Cristo, que él crezca y que yo disminuya. Yo entiendo entonces que ahí Juan lo que él entendió es, cuando yo ya señale quién es el Cordero, cuando yo ya les explique quién es el Mesías, yo dejo mi escuela, clausuro mi escuela, cierro mi escuela, y entonces ahora me meto bajo el discipulado de Cristo. Eso es lo que tuvo que haber hecho Juan, hermano, cerrar su escuela, clausurar su escuela e irse a la escuela de Jesús. Cuando él dijo que él crezca y que yo mengüe, es
yo me voy a meter bajo la orden de Jesús, pero él no lo hizo. En práctica no lo hizo. Él puso su discipulado paralelo con Cristo. Entonces, estaban los discípulos de Jesús y estaban los discípulos de Juan. Y los discípulos de Juan siempre atacaban a los de Jesús. ¿Ya viste que esos no ayunan? En otra ocasión le dicen, ¿ya viste que ellos no se lavan las manos? Y nosotros sí. Hermano, existía esa pugna entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Entonces la escuela de Juan era, hermano, darle una identidad, o quiero ver cómo le puse acá, identidad del Mesías. Era descubrir la identidad del Mesías, era señalar quién era el Mesías. Ese era, hermano, ese era el discipulado de Juan. Ya le voy a leer otros versículos donde se ve claramente eso. ¿Qué más tendría que decirle aquí, hermano? Aquí hay muchas cosas que tendríamos que hablar. La escuela de Juan es una escuela que fue buena, pero que en algún momento tuvo que haberse hecho a un lado, menguar, y que creciera la de Jesús, pero no. Siempre se mantuvo como él siempre tuvo como ese deseo de competir con Jesús, hermano. Es tanto así que lo que vimos el martes pasado, no sé si usted recuerda, en Hechos 19, que habían 12 discípulos que solo conocían el bautismo de Juan. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que lo leímos? Que en Hechos 19 habla de 12 personas, 12 discípulos, y así dice, hermano, 12 discípulos que solo conocían el bautismo de Juan. ¿Sabe qué dicen los comentaristas? Que ellos eran discípulos de Juan. Quiere decir que esa escuela de Juan, después de que Jesús murió y subió a las partes, hermano, más arriba, quiere decir que esa escuela se siguió desarrollando. La escuela de Juan siguió desarrollándose, pero ¿sabe qué enseñaba esa escuela? Solo el bautismo de Juan. No conocían el bautismo de Jesús ni el bautismo del Espíritu Santo. Entonces esa escuela como que siguió funcionando, hermano. Siguió funcionando, pero mire, cuando no tenía que haber hecho así. Entonces yo quiero mostrarle, para lo que le estoy hablando, hablemos un poquito de la escuela de Jesús. Juan 1:38. Juan 1:38. ¿Sí lograron hallar el que dice que David es maestro? No. Allá. No. ¿Cuál dice? ¿Cómo dice? ¿Qué cita es? Sí, tiene que ser en Isaías. Sí, ese debe ser. ¿Qué dice? Inclinen su oído a mí, escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes pacto eterno, que es el de mi invariable misericordia por David. Yo puse como testigo para los pueblos y como jefe y maestro de las naciones. Ese, maestro. David tenía una escuela, hermano. Isaías, ¿qué es eso? Para los hermanos que les gusta anotar. 55:5. ¿Qué versión leyó? RBC, la Reina Valera contemporánea. Ok, mira, ahí está. David era un maestro, David tenía su escuela. Ahora, estamos hablando de Juan. La identidad de Jesús. Pero mire, Juan 1:38 dice, esta versión es la versión código real, hermano. Es una versión hebrea. Volviéndose entonces Yeshua y dándose cuenta que le seguían, les dice, ¿qué buscáis? Ellos entonces le dijeron, Rabí es un maestro, Rabí, ¿dónde tienes tu escuela? Mira esta versión. Jesús, ¿dónde tienes tu escuela? Les dice, venid y ved. Fueron pues y vieron donde se reunía para enseñar la Torá, y se quedaron dice con él aquel día, porque ya era como la hora 10. Aquí hay otra escuela, y esta es la escuela de Jesús, Juan 1:38. Mire, la escuela de Jesús, hermano, que estuvo paralelamente con la escuela de Juan. Oh, hermano, esto es bien importante que lo veamos. Entonces, Jesús tenía una escuela. Jesús tenía su propia casa, así como lo vimos al inicio, su propia casa de doctrina. Jesús tenía una casa de doctrina. Pero Jesús, hermano, la escuela de Jesús yo la tengo que poner de esta manera, porque no le busquemos otro sentido, hermano. Esta es nuestra doctrina central, hermano. La enseñanza de Jesús es nuestra doctrina
central. O sea, hermano, no hay otra doctrina más importante que la de Jesús. Todas estas doctrinas, hasta le hubiera puesto otro color mejor, porque todas estas doctrinas del huerto de Dios, de la ley de Dios, del sacerdocio eterno, del Mesías, hermano, todas vienen mire, a confluir acá, a pegar aquí con esta doctrina que es Cristo. Y esta es nuestra escuela, esta es nuestra doctrina, hermano. Solo que quiero mostrarle algunas otras cosas. Mire, si quiere leámoslo en Juan 1:38, algunos versículos anteriores a eso. Vamos a ver, porque ahí usted se va a dar cuenta las cosas que tuvieron que haber pasado con todos los discípulos de Juan. Desde el 35, se lo voy a leer. Al siguiente día, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Oiga, está Juan, el maestro, con 2 de sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, mire qué lindo esto, a los 2 discípulos, he ahí el Cordero de Dios. Y señalando a Jesús le dijo, he ahí al Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Qué interesante esto, hermano. Y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, este es el que leímos, el 38. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le preguntaron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Dice esta versión, ¿dónde te hospedas? ¿Cuál es tu casa? Pero lo que quiere decir ahí, ¿cuál es tu escuela? ¿Cuál es tu escuela? Nosotros queremos pertenecer a esa escuela. Y él les dijo, venid y ved. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Pero mire esto, qué interesante, hermano. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Esto que pasó con Simón tuvo que haber pasado con todos los discípulos de Juan. Oyeron a Juan, pero siguieron a Jesús. Oyeron a Juan, pero tuvieron que ir a preguntar, Jesús, ¿cuál es tu escuela? Mira, Jesús, la escuela de Juan nos ayudó. ¿Por qué es importante la escuela de Juan? Porque nos señaló quién era el Mesías. Pero una vez sabiendo quién era el Mesías, esa escuela, muchas gracias Juan, te agradecemos por habernos enseñado quién era el Mesías, pero ahora yo tengo que hacer un cambio de escuela. Tengo que irme a la escuela de Jesús. Qué interesante esto, hermano. Mire, yo le diría, así como hay que hacer hay cambio de escuela de Moisés, hay que cambiar la escuela. Hay que cambiar la escuela. Yo diría, hay que pasar de escuela de Moisés a pasar a la escuela de Juan para que nos digan quién es Jesús. Pero después hay que meternos a la escuela de Jesús, a la doctrina, hermano. Entonces, mire, qué importante es que entendamos estas cosas. Mire, si logramos entender esto, hermano, vamos a caminar mejor el evangelio. Llevamos 5 puntitos. Déjeme ver otra escuela. Entonces, hermano, todos los discípulos de Juan, ¿qué tuvieron que haber hecho los discípulos de Juan? Lo que hizo Andrés. Mire, ahí no se menciona quién era el otro, porque eran 2 que escucharon a Juan y se fueron a seguir a Jesús. Eran 2. Me parece que el otro era Pedro, hermano. Pero no dice ahí quién era, pero sí se menciona de que Andrés, el hermano de Pedro, hermano, era uno de los que iban ahí, de los que oyeron a Juan, pero después hicieron un cambio de escuela. No, vamos a meternos en la escuela de Jesús. Qué interesante eso. Ahora mire, vamos a ver, en Hechos 22:3 hay otra escuela. Dijo pues, yo soy judío, está hablando hermano Pablo. Dijo pues, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en la escuela de Gamaliel, dice esta versión, la versión oro. Educado en esta ciudad en la escuela de Gamaliel e instruido por él conforme a la verdad de la ley de nuestros padres y muy celoso de la misma ley, así como ahora lo sois todos vosotros. Aquí hay otra escuela, hermano. Mire esta escuela de Hechos 22, está hablando el apóstol Pablo y él está dando ahí su informe. Voy a bajarlo un poquito más. Hechos, ¿qué versículo le dije? 22 era. 22:3. Hablemos un poquito de esta escuela. Esta escuela
Es la escuela de Gamaliel. Pero fíjese, hermano, que esta escuela, aunque mire, hermano, todas estos tienen que ver con la de Moisés, pero son como ramas, hermano, que tienen enfoques diferentes. Solo para poner un ejemplo. Mire, nosotros las iglesias cristianas, todos somos de la escuela de Jesús, todos hablamos de Jesús, pero como que hay unas doctrinas que son diferentes a las otras. Y solo que tenemos que hacer, con tal que no se salgan de la doctrina, hermano, que Cristo es el Señor, que Jesús es el Señor, y de Padre, Hijo, Espíritu Santo, con tal que no nos salgamos de esa doctrina, pues respetémonos. Entonces, este hombre, esta escuela de Gamaliel, tenía algo en común, en algo peculiar, así lo vamos a ver. Gamaliel tenía algo peculiar, que este hermano, que aunque era celoso de la ley, pero este no perseguía a los cristianos. Todos en aquellos momentos, hermano, que andaban con la ley de Moisés, los fariseos, todos querían matar a Jesús, todos querían, hermano, apedrear a los cristianos. Pero mire lo que decía, vamos a Hechos 5, mire lo que decía Gamaliel. Dice que ahí estaban queriendo apedrear a Pedro y a Juan, creo que era, hermano, los querían matar, los tenían encarcelados. Pero él dice que este Gamaliel fue y habló y se lo llevó aparte y les dijo, dice, por tanto este caso os digo, está hablando Gamaliel, por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Mire que este era un fariseo, pero de los más cuadrados, hermano. Era un maestro de la ley, este hombre tenía su escuela, pero este tenía una inclinación, yo lo puedo entender así. Mire, este no estaba de acuerdo con que amarraran a los cristianos, los arrastraran, hermano, y los encarcelaran. Él no estaba de acuerdo con eso, aunque era, hermano, también que defendía la ley de Moisés, pero era como otra rama, hermano. Entonces él decía, miren, si las cosas son de Dios, se van a dar, y si no son de Dios, se van a destruir. ¿Sabe que esta escuela a mí me gusta, hermano? ¿Sabe que a mí en lo personal ese tipo de cosas así me gusta? Mire, no hablemos mal de los ministerios. Es que ya veo, pastor, qué peludos esos que ministran ahí. A mí no me gustan tampoco. Yo no los dejaría ministrar aquí tampoco. Pero si allá en otra iglesia los quiere, no hablemos mal de ellos. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Si eso es de Dios, va a tener fruto, y si no es de Dios, también se va a ver. Entonces hay cosas, hermano, en las cuales nosotros mejor, mire, no apedreemos a nadie, hermano. Mire, no nos estemos tirando entre nosotros los pastores, entre nosotros los cristianos, porque yo creo que esta postura es buena. Esta escuela tenía una postura y decía, miren, no les hagan nada, hombre, ¿para qué los van a matar a los hombres? ¿Qué tal si nos encontramos peleando contra Dios? Y ¿sabe lo que me interesa? Me llama la atención de esto, que Gamaliel era el maestro de Pablo. ¿Y qué hacía Pablo, hermano? Ese Pablo era un perseguidor de la iglesia. Me parece a mí que Pablo no fue al culto cuando Gamaliel dijo ese mensaje. Me da la sospecha, hermano, que cuando Gamaliel enseñó eso de que dejen las cosas así, hombre, lo que es de Dios se va a ver y lo que no es de Dios también se va a evidenciar, no va a tener fruto. Dejen eso así. Me parece que Pablo no pasó esa clase y que se la tuvo que dar el Señor Jesucristo en la revelación. Porque ¿qué le dice el Señor Jesucristo a Pablo cuando lo derriba? ¿Quién eres, Jesús? ¿Por qué me persigues?, le dice, hermano. Entonces, ¿con quién estaba peleando Pablo? ¿Con los cristianos o con Jesús? Mire, con Jesús. O sea, la materia que no pudo pasar con Gamaliel, la tuvo que venir a cumplir con Jesús. Por ahí estaba el versículo, tal vez lo van poniendo ahí, amados, allá tense en pilas, por favor. Yo solo los menciono, pero yo se los pongo ahí en la enseñanza, para que aquí los hermanos lo vayan viendo. Entonces, mire, le dice el Señor Jesucristo a Pablo, mira Pablo, porque él le pregunta, ¿quién era el Señor? Cuando estaba tirado en el suelo en Hechos 9. Hermano, estaba ahí, ¿quién era el Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. La misma enseñanza que decía Gamaliel. Gamaliel decía, ¿no será que ustedes estén peleando contra Dios? ¿No será que todo lo que ustedes hacen es contra Dios y no contra ellos?
Entonces, hermano, cuando nos ataquen, mire, por otro lado, cuando nos ataquen, cuando nos digan cosas que no son ciertas, ¿sabe qué? Siéntase dichoso, hermano, porque no es contra usted que pelean, es contra la verdad, es contra el Señor. Entonces, Pablo, aquella clase que no pasó con Gamaliel, hermano, tuvo que ir a pasar con Jesús. Y él le dice, mire, a otro que está en amarillo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso es, mira, Pablo, estás pegando, pero estás golpeándote vos solo. Estás golpeándote vos solo porque estás queriéndome golpear a mí, pero el golpeado eres tú. Entonces, muchas veces, hermano, mire, hermano, en cualquiera de estas escuelas nos podemos ver reflejados. A veces, mire, la escuela de Moisés, sabe que a veces somos tan religiosos, hermano, pero tan hiper mega religiosos, que ya queremos ponerle carga a la gente que ni nosotros mismos podemos llevarla. Hay gente que está en esa escuela. Yo quiero hablarle de eso y ponerle un panorama general. Esta escuela es la escuela de Gamaliel. Yo le puse a esta escuela, hermano, la voluntad divina. Hay que entender la voluntad divina, hermano. Hay que aceptar la voluntad divina. Si es de Dios, va a dar fruto. Y si no es de Dios, no va a dar fruto. Yo creo que yo me identifico bastante con esa escuela. Esa manera de pensar, hermano. Yo creo que lo que es del Señor va a dar fruto. Y lo que no es del Señor, hermano, no va a avanzar. Mire, pero en esta escuela tengo 20 minutitos para que hablemos de esta escuela. Hechos 19:9. Mire esta escuela, Hechos 19:9. Lo que quiero mostrarle, amado, hacia la luz de la palabra, es que hay escuelas, hay casas doctrinales. Hechos 19:9. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, eso es de Jesús, ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Oiga esa escuela, hermano, y esta está ya bien adelantito. Esta escuela ya está en Hechos 9, hermano. Esta estaba ahí en los inicios de Jesús, porque ya aparece, en los inicios de los Hechos aparece Gamaliel. Y esta estaba en el Nuevo Testamento. Estas son del Antiguo Testamento, mi hermano. David, Moisés y la del huerto son escuelas del Antiguo Testamento. Estas son de los Evangelios. Y ya estas dos son de Hechos de los Apóstoles. Pero esta escuela del tirano, ¿verdad que no? En nuestro idioma no se escucha muy bien ese nombre, tirano. Pero allá aparece una escuela, hermano. Al ir a investigar esa escuela, yo la fui a investigar un poquito. Y esa palabra tirano se deriva de una palabra que se dice curios. Y esa palabra curios quiere decir supremo en autoridad, controlador, señor, soberano, ungido y dueño. Hay una iglesia en el ministerio que se llama así, la iglesia de Comayagua, Ebenezer Comayagua, se llama Curios. Y esa palabra quiere decir Señor. Pero Señor, hermano, autoridad. O sea, esa palabra aplica para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Pero como esta es la época del Espíritu Santo, esa escuela del tirano es una escuela que se enseña, y por eso me quiero detener en esto, y por eso le digo, no nos vamos a salir del tema del Espíritu Santo, porque esta escuela enseña, hermano, el señorío del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que hay doctrinas que dicen que el Espíritu Santo no es Señor, hermano? ¿Sabe que hay escuelas doctrinales que dicen que el Espíritu Santo solo es una fuerza? Que no es una persona. Entonces, en esta escuela estamos ahorita, hermano. Escuela donde tenemos que revisar el señorío y aceptar el señorío, hermano, del Espíritu
Espíritu Santo. Oh, hermano, esta escuela sí me interesa hablar un poquito más. Todas son buenas, hermano, todas. Ya le voy a explicar por qué le digo que todas son buenas. Todas, hermano, de todas, aquí no hay una, de estas escuelas que están aquí, no hay una escuela que sea mala, todas son buenas. Pero mire, hermano, esta escuela del tirano es nuestra escuela hoy. Entonces yo tendría que decirle, hermano, tenemos que trasladarlo a la escuela del Espíritu Santo. Y entonces, si la escuela de Jesús es que, hermano, entendamos, no vamos a poder aprender de Jesús fuera del Espíritu Santo. No vamos a poder aprender de Jesús creyendo que ese es el error. Ya le voy a explicar por qué. Ese es el error, hermano, que queremos cometer a veces en aprender de Jesús, pero sin la guianza del Espíritu Santo, y por eso aprendemos mal. Por eso aprendemos mal, hermano. Mire, le voy a leer dónde está ese versículo. 2 Corintios 3:17. Dice la Biblia, mire, este versículo es clave, hermano. Yo no sé las Biblias, para no mencionar nombres, no sé las Biblias de los testigos de Jehová, cómo hacen estos versículos y otras corrientes que no creen, hermano, en el Espíritu Santo como Señor. Dice, ahora bien, el Señor es Espíritu. El Señor, esa palabra Señor ahí es curios, es tirano. Esa palabra Señor la hubiera puesto en amarillito ahí. Esa palabra Señor es la palabra curios, que se la leo, es supremo en autoridad, es controlador, es Señor, es soberano y es dueño. El dueño de la iglesia hoy es el Espíritu Santo. Tenemos que darle ese lugar al Espíritu Santo, hermano. El dueño de la iglesia no es el pastor. El que está administrando la iglesia hoy no es nadie más que el Espíritu Santo. Claro, Él tiene sus trabajadores, Él tiene sus ministros, pero todo ministro debe de estar, hermano, bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, esta es una escuela muy importante, hermano, muy importantísima, hermano, porque esta escuela, la del señorío del Espíritu Santo, ¿sabe qué se enseña en esta escuela? ¿Sabe qué se tiene que estar enseñando en esta escuela? Que el Espíritu Santo es Señor. Ese debe de ser un tema, hermano, en las iglesias hoy. Hay que enseñar del señorío del Espíritu Santo, hermano. Hay que enseñar que el Espíritu Santo es el que gobierna, hermano, que el Espíritu Santo es ahora bajo el régimen, dice Hechos 7:6, creo que está ese versículo, dice que bajo el régimen del Espíritu Santo estamos hoy. Oh, hermano, pero mire, uno de los problemas que tenemos es que queremos aprender de la ley de Moisés, pero sin la guianza del Espíritu Santo. Y es ahí donde nos torcemos, hermano. Voy a hablar un poquito de esto, pero le voy a leer otro versículo. Mire lo que dice Juan 16:7. Vamos a ver. Primero Juan 14:26. Primero Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, hermano, perdón, ¿quién está hablando aquí en este versículo? ¿Quién estará enseñando ahí? Mire, aprendamos esto. Así como Juan señaló a Jesús, Jesús señaló al Espíritu Santo. Él no se fue de esta tierra sin antes decir, miren, yo me voy, pero les queda el Espíritu Santo a ustedes, el Consolador. Así como Juan señaló la escuela de Jesús, Jesús señaló la escuela del Espíritu Santo. Mire lo que dice este versículo. Mire lo que dice este versículo, hermano. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Mi escuela, mi enseñanza, mi discipulado, quien lo va a dar ahora es el Espíritu Santo. Así es que hagan una transición
de mi casa doctrinal a la casa doctrinal del Espíritu Santo, porque allí van a aprender todo lo que yo he enseñado. ¿Qué cosas estas, hermano? Mire, es lo que el Señor les está diciendo ahí en ese versículo es, miren, perdón, yo mi escuela ahorita la cierro, pero no cierro mi enseñanza sigue, pero ahora el maestro de mi escuela va a ser el Espíritu Santo. O sea, tienen que recibir al Espíritu Santo como Señor. Qué cosa. Sigamos leyendo ahí, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, y os recordará todo lo que os he dicho. Hermano, toda la enseñanza de Cristo ahora la enseña el Espíritu Santo. Queremos conocer a Jesús, de verdad, queremos conocernos. Hermano, metámonos a la escuela del Espíritu Santo. Queremos conocer a Jesús realmente, queremos conocer quién es Jesús, hermano, y conocer todo lo que Jesús es. Tenemos que matricularnos en la escuela del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer el señorío del Señor Espíritu Santo, hermano, para la iglesia. Mire, le leo otro versículo. Hoy sí, Juan 16, 7. Pero yo os digo, otra vez Jesús, hermano. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Por el tema le voy a decir, os conviene que yo cierre mi escuela. Os conviene que yo cierre mi escuela, porque si no me voy, si no cierro mi escuela, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. O sea, hermano, el trabajo que hizo Juan de señalar, yo no soy el Mesías, allá está el Mesías, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese trabajo ahora lo hace Jesús y dice, miren, aquí les dejo al Espíritu Santo, les presento al Consolador. Él les va a enseñar toda la verdad. Cuando Él dice, hermano, cuando Jesús de su boca dice, Él les va a enseñar toda la verdad, ¿qué nos está diciendo en pocas palabras? Él es el maestro ahora. Él es el maestro ahora. Metámonos a la escuela, hermano, metámonos a la escuela del tirano. Aprendamos de la vida del Espíritu. Que tenemos que ser enseñados, hermano, por el Señor Espíritu Santo. Tenemos que ser enseñados. Y dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces, ahí yo quiero ir cuadrando esto. Cuando la Biblia dice que Él nos va a guiar a toda verdad, en Juan 14, 26, ¿sabe cómo lo entiendo yo? Él nos va a enseñar la escuela del huerto, nos va a enseñar la ley de Moisés, nos va a enseñar la escuela de David, nos va a enseñar la escuela de Juan, nos va a enseñar la escuela de Gamaliel. Hermano, nos va a enseñar todas estas escuelas. Porque aquí hay una verdad, hermano. En la escuela del huerto hay una verdad que todos tenemos que conocerla, pero no la vamos a conocer sin meternos a la escuela del Espíritu Santo. Hermano, no vamos a poder disfrutar la vida en Dios, la vida de huerto. Hermano, ¿sabe qué es la vida de huerto? Es la vida de deleite. El Señor quiere que vivamos bien. El Señor quiere que nos disfrutemos esta vida, hermano. El Señor quiere, ¿sabe qué desea el Señor? Que nosotros con todo nuestro corazón podamos decir, no hay otra vida más linda que la vida en Cristo Jesús. Pero decirlo con toda propiedad, hermano. Que aunque te salgan ofertas, aunque nos salgan ofertas allá en el mundo, hermano, que son muy tentadoras, pero nunca superan a la vida que yo tengo en Cristo. Así es que yo tengo por basura, decía Pablo, todo lo demás con tal de ganar a Cristo. Esa es la vida de deleite. Pero mire, hermano, esta escuela de deleite no la vamos a conocer si no nos metemos a la escuela del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se encarga de explicarnos qué es esta escuela. El Espíritu Santo se encarga, hermano, de que nosotros entendamos la importancia de la ley de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay un montón de escuelas que se sentaron en la cátedra de Moisés, pero sin la luz del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, solo son mandamientos. Esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que hay que dejar de hacer esto, que hay que, hermano, y nos ponen tantas cargas que al final, hermano, terminamos agobiados. Cuando Jesús dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados,
que yo los haré descansar. Cuando nosotros queremos hablar de alguna de estas escuelas, sin que sea el Espíritu Santo quien nos las explique, hermano, las vamos a entender mal. Y por eso es que han salido un montón de judíos ahí, judíos hondureños, hermano. ¿Conoce algún judío hondureño usted? Yo conozco un par de judíos hondureños. ¿Sabe por qué? Porque tomaron la escuela de Moisés sin haberse matriculado en la escuela del Espíritu Santo. Hermano, la ley es buena, así dice la Biblia, que la ley es santa. La ley no es mala, hermano, la ley de Dios es buena. Pero cuando vamos a recibir esa clase, cuando vamos a pasar esa materia bajo la enseñanza del Espíritu Santo, entonces la entendemos bien. Entendemos que la ley es buena. Pero no quiere decir que vamos a terminar haciendo las cosas de la carne, como dice Pablo. Entonces, hermano, todo esto es importante verlo. Todas estas escuelas es importante verlas bajo el lente del Espíritu Santo. Hermano, la escuela de Gamaliel es buena escuela. ¿Sabe qué materia vamos a pasar en esta escuela? A no andar murmurando, hermano, de cosas que ni nos competen. Es que ya vio esto, es que ya vio que aquella iglesia, ¿cómo hacen? Déjenlos, hermano. Mire, aprendamos esa escuela. Lo que es de Dios va a dar fruto, pero lo que no es de Dios, ahí se va a evidenciar, hermano. Va a caer. Así como se levanta, así se viene al suelo. Entonces, ¿por qué no vamos a andar quitando la paz, hermano? Viendo si es malo o es bueno, hermano. Nosotros tengamos nuestras convicciones. Dejemos que el Espíritu Santo nos dé nuestras convicciones a nosotros. Pero solo porque nosotros tengamos una manera de ver las cosas, no creamos que todo el mundo también las va a ver así. Respetemos, hermano. Si ellos quieren hacerlo, solo si eso es de Dios, va a dar fruto. Y si no es de Dios, unos 2 meses va a durar y se va a deshacer eso. No andar criticando, pero es que el Espíritu Santo nos enseña eso. Hermano, la escuela de Juan, esta escuela es muy buena. Esa escuela es muy buena. Pero hay que entender, bajo la guianza del Espíritu Santo, todos necesitamos saber que Jesús es el Mesías, pero no solo de teoría. Esto es bien importante, hermano. Mire, a estas alturas hay un montón de gente que sabe que Jesús es Cristo, que Jesús es el Mesías, pero solo de teoría. Pero hay una revelación personal de que Jesús es el Mesías. Entonces la escuela no es mala, sino que esa materia, es como una materia, la va a enseñar el Espíritu Santo y nos va a dar una convicción interna a nosotros, hermano, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ninguna de esta escuela es mala. La escuela de David, yo creo que, hermano, esta escuela yo la voy a enmarcar, mire, porque esta escuela sí necesitamos estudiarla, hermano. Esta escuela sí necesitamos estudiarla. Fue en el tiempo del Antiguo Testamento, pero esa escuela toma vida en Hechos 15 cuando dice que tenemos que restaurar el tabernáculo caído de David. Porque, hermano, si hay alguien que nos enseña de sacerdocio eterno, hermano, sacerdocio eterno es David. Entonces, pero no puedo sacar esta escuela, o sea, no puedo sacar esta materia fuera de la escuela del Espíritu Santo. Hermano, sí me estoy dando a entender o estoy hablando muchas cosas que no, hermano. Sí, me estoy dando a entender. Sí. Allá, sí. Hermano, sabe que hay mucha gente que le tira a la danza, a la alabanza y a todo esto. ¿Por qué será? Y nosotros, pues bueno, está bien, si no es para ellos, está bien, hermano. Pero ¿sabe qué nos hace falta? Entenderlo bajo el punto de vista del Espíritu Santo. Hermanos amados de alabanza, necesitamos nosotros entrar a la escuela del tirano, a la escuela de tirano, a la escuela del Señor Espíritu Santo, para que nos enseñe bien qué es la alabanza, hermano. ¿Será que la alabanza será solo venir a cantarse un par de coritos aquí, hermano? Y necesitamos esa revelación.
¿Qué es la danza? ¿Será que solo es venir a pegar un par de brincos aquí, hermano, y ya estuvo? ¿Qué es la danza? Que el Espíritu Santo nos enseñe qué es esto, hermano, del sacerdocio eterno, que es tener un orden estructural dentro de la iglesia, que el Espíritu Santo nos enseñe cuál es la importancia del servicio, lo que hablábamos el sábado, hermano, que el Señor Espíritu Santo nos enseñe la vida de templo. Todo eso lo enseña David, hermano. Todo esto está en la escuela de David. Hay que irlo a ver a la escuela de David. Pero mire, bajo la guía del Espíritu Santo, hermano, en resumen, mire, amado, en resumen, tenemos que meternos a esta escuela para que podamos entender todas estas y otras que habrán. Para ir y poder leer los 66 libros de la palabra y poder sacarles para nosotros, necesitamos meternos a la escuela del Espíritu Santo. Que no nos pase los de Hechos 19. Ni sabía que había Espíritu Santo. Así estaban aquellos 12 discípulos de Juan. Dicen los comentaristas que es de Juan, no dice la Biblia literalmente, pero ellos decían, ni sabemos que hay Espíritu Santo. Hermano, ¿sabe que hay iglesia hoy en día? No aquí, porque aquí hemos hablado bastante del Espíritu Santo, pero ¿sabe que hay iglesia que no conoce el señorío del Espíritu Santo? Entonces, hermano, metámonos. Mire, ¿cómo es eso, pastor? ¿Será que me tengo que matricular? No, hermano. No, solo qué lindo es poder entender esto. Mire, así como los de Juan, vamos a ver, Juan, así como hubieron dos discípulos que entendieron la transición de la escuela de Juan a la escuela de Jesús, ahora nosotros tenemos que entender que hay una transición de la escuela de Jesús a la escuela del Espíritu Santo. Que eso, hermano, nos va a ayudar a entender todas esas cosas. Bueno, mire, quisiera buscar un versículo que está en Pedro, porque cualquiera que me escuche puede decir, ¿quiere decir entonces que ya no vamos a leer el Antiguo Testamento? No estoy predicando eso, hermano, porque quiero leer ese versículo, donde dice que la palabra profética más segura, vamos a ver si lo encuentro, tiene que estar en Pedro. Vamos a ver. Primero de Pedro o segundo de Pedro 1:19 dice, te lo leo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Verso 20 dice, pero ante todo esto sabed que ninguna profecía de la Escritura, hermano, esto es bien importante que lo entendamos, mire, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Sabe qué diría en otras palabras? Ningún libro de la Escritura, de los 66 libros, ningún libro es interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino hombres que inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Quien nos va a explicar las Escrituras como son es el Espíritu Santo, porque Él mismo las inspiró. Él mismo inspiró los 66 libros. Entonces, para que nosotros entendamos la ley de Moisés, por ejemplo, el Espíritu Santo tiene que enseñarnos. Para que nosotros entendamos el Génesis 1, el Génesis 2 y el Génesis 3 y toda la Biblia, para que la entendamos y le extraigamos la esencia de la enseñanza, hermano. Mire, necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe. Hermano, si usted ha leído Crónicas 5, primero Crónicas 5, ¿cuántos nombres hay allí? Y yo siempre me he preguntado, ¿de qué nos sirve a nosotros? Que este era hijo de aquel, que este otro era hijo de aquel, que este otro. Y digo yo, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Sabe que hasta eso tiene revelación del Espíritu Santo? Hermano, necesitamos meternos a esta escuela. Nos va a ir bien, hermano.
Vamos a conocer a Jesús de una manera impresionante. Vamos a conocer, hermano, la importancia de la ley. Vamos a conocer la vida de huerto. Vamos a conocer el sacerdocio de David, de la escuela de David. Lo vamos a conocer, hermano. La revelación del Mesías la necesitamos, hermano. Mire esto, de aceptar la voluntad divina, también lo vamos a entender bien, porque estamos bajo el señorío del Espíritu Santo. Metámonos en esa escuela y nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida cristiana va a cambiar. La escuela del Espíritu Santo. Yo no sé si es que está asustado. No. Yo lo escucho bien. Lo escucho bien así como. No sé si es que no se entendió el mensaje, hermano. O está impresionado igual que yo en las cosas que tiene la Biblia. Pero sí lo escucho así, no lo escucho, lo veo así como en otra nube, hermano. Todas las escuelas son importantes. Hermano, nuestra vida, eso lo puede ver en lo literal. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida se nos ve en escuelas, hermano? ¿Qué kinder? Bueno, ahora hay uno de 3 años, va a escuelas ya, va. 3 años, hermano, en la escuela, Dios santo. De ahí al kinder, de ahí viene la primaria, de ahí viene la secundaria, de ahí viene la universidad. Y otros que ya quieren un doctorado, y otros que quieren una especialidad. Hermano, casi que toda la vida estudiando. Eso es en lo literal, eso es en lo material. Hermano, en lo espiritual es igual. Es igual. Escuela, 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 enseñanza, 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 enseñanza. Entre más aprendemos, hermano, nuestro desarrollo de vida en el Señor es mejor. Entonces, la escuela del Espíritu Santo. ¿Cuántos habían escuchado algo de eso anteriormente? Honestamente, levanten la mano. ¿Cuántos habían escuchado de la escuela del Espíritu Santo antes? ¿Verdad que no, hermano? ¿En qué escuela estábamos entonces? Por eso, hermano, a partir de hoy, entendamos que hay una escuela para nosotros hoy que está vigente y que es en la cual deberíamos de estar. Por eso, hablemosle más al Espíritu Santo. Él es nuestro maestro ahorita, hermano. Hablemosle más al Espíritu Santo. Señor, enséñame. Señor Espíritu Santo, muéstrame esto. Señor Espíritu Santo, guíame. No entiendo esta parte de la Biblia, no le entiendo. Tú le dijiste a alguien que le escribiera, revélamela a mí. Hablemosle al Espíritu Santo, hermano, que sea el Espíritu Santo quien nos dirija. Yo quiero estar en esta escuela, hermano. Yo quiero estar en la escuela del Espíritu Santo. ¿Y usted? Amén. ¿Preguntas? ¿Hay alguien que tenga consultas de esto? Hay un versículo en Primera de Juan 2:27 que dice así: ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Espíritu Santo como maestro. Ahí es bien claro ese versículo, hermano. Solo mire, hay unos que lo agarraron mal. Hay unos que lo agarraron mal. Yo no necesito pastores, ni necesito nadie que me enseñe. El Espíritu Santo me enseña. No nos vayamos a esos extremos, hermano. Porque si no, el Señor dijera en su palabra que Él dejó apóstoles, pastores, maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Sabe que el Espíritu Santo tiene muchas formas de enseñarnos. Él puede utilizar a un pastor para enseñarle. Él puede utilizar a alguien para enseñarle, una profecía para enseñarle. O sea, hay muchas formas que el Espíritu Santo enseña. Pero de veras, hermano, de veras, así tiene que ser. Cada mensaje debería ser algo del Espíritu Santo. Como una enseñanza del Espíritu Santo. Entonces, mire, hermano, mire, tal vez le hubiera dicho esto en el medio de la enseñanza. Vamos a ver. ¿Quién le enseñaba aquí a Adán? Dios directamente.
¿Conoce a alguien usted que dice que no necesita que nadie le enseñe, que sino que él se conecta directamente con Dios? ¿Quién ha escuchado a alguien que diga, no, a mí no me venga, el Señor a mí me enseña directamente? Se quedaron en esta escuela, mire, pero no podemos pasar esta escuela si no es por el Espíritu Santo, hermano. Hay gente que así dice, yo no necesito que nadie me enseñe, a mí el Señor directamente me habla. Wow, le digo, qué bien. Pero eso me pareció que te quedaste allá en aquella escuela o queriendo ser discípulo de la primera escuela cuando no has pasado primero por la escuela del Espíritu Santo. Y así, hermano, la escuela de Moisés, ¿cuánta gente hoy anda hablando, hermano, en hebreo y no pueden ni hablar ni el español? Y queriendo hablar hebreo, hermano, que es un lenguaje muy complicado. Entonces, ¿sabe por qué? Porque quieren llevarse la escuela de Moisés sin antes pasar por la escuela del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la que nos va a explicar el verdadero sentido de la ley. De ahí nadie más, hermano. ¿Sí? ¿Alguien allá tenías preguntas? No. ¿Preguntas?